Hola Raúl, partido de este fin de semana, Vista Alegre 4, Cabrils 0. Como dice el marcador, victoria clara del Vista Alegre. En ningún momento estuvimos metidos dentro del partido. No es excusa que llegáramos al partido con muchas bajas y de jugadores que son importantes. Pienso que debíamos haber plantado más cara, haber estado más metidos en el partido y haber al menos puesto las cosas un poquito más difíciles al rival. Pienso que la primera parte que hacemos nos superan en todo. Nosotros, la verdad es que nos costaba dar 3 pases y la verdad es que ellos arriba con Naufal y con Peralta nos generaron muchísimo problema. Y bueno, fueron cayendo los goles. En el minuto 27 llevamos 3-0 y bueno, no daba la sensación de que pudiéramos recortar distancias. En la segunda parte con los cambios sí que pienso que el equipo dio un paso adelante. Quizá ellos también por el resultado, bueno, pues se relajaron un poquito y sí que ahí generamos también ocasiones. Ellos evidentemente la contra también tenían, pero bueno, fue un partido ya más igualado. Aún así ellos metieron luego el 4-0, nos anularon un gol bastante claro a nosotros, también cada equipo hicimos un larguero, pero bueno, al final un gol hubiera maquillado el resultado. Derrota justa ante un rival que fue superior en todo momento, pero bueno, lo que sí está claro es que nosotros nos exigimos muchas cosas, pero luego no es excusa porque la victoria es clara e incontestable, pero sí que el árbitro, pues bueno, estuvo bien, no te voy a decir que estuvo mal, pero los dos Liniers fueron un auténtico caos, pero fue un auténtico caos para los dos lados. O sea, el árbitro, pobrecillo, la verdad es que la sensación que me daba es que se estuvo vendido en todo momento. Fuera de juego clarísimos que no pitaba y al revés, quiero decir, pero no contra nosotros, sino contra los dos. Quizá a nosotros nos tocó alguna vez más, pero no. La verdad es que sinceramente a veces llegas a casa y cuando piensas en lo que has vivido y la chulería de algunos, se te quitan las ganas. Pero bueno, seguiremos trabajando y esta semana ante Cubellas pues intentaremos conseguir puntos y volver a la senda de la victoria.